Revelado, el inesperado susurro de mi hija que cambió mi vida para siempre en solo 5 minutos. Miguel llegó a casa agotado. La rutina de abogado lo había arrastrado en un torbellino de papeles y juicios. Sin embargo, al abrir la puerta, algo en el ambiente le retuvo el aliento. Su hija Camila lo esperaba en la sala, rodeada de dibujos que iluminaban el espacio con colores vibrantes. La chiquilla, apenas 10 años, portaba una chispa en los ojos que recordaba su propia infancia. Pero lo que realmente lo detuvo fue el tono serio de su voz. «Papá, ¿por qué no sigues tu sueño de ser artista?» Esa pregunta resonó en su pecho como el más fuerte de los ecos, recordándole la llama apagada que siempre había tenido cautiva dentro de él. Miguel se dejó caer en el sillón desgastado, el mismo en el que su abuela solía estar, y sus recuerdos se desplegaron frente a él. La risa de su abuela, sus abrazos tras una pintura terminada, y cómo cada mancha de pintura era para ella un paso hacia la libertad. Todo aquello le parecía tan cercano, tan real, pero la vida de adulto lo había arrastrado a un espacio donde esas memorias se habían transformado en polvorientos sueños. Su mente empezó a dar vueltas. ¿Era realmente un buen padre si ignoraba su propia felicidad? Esta culpa se enredaba con la presión que sentía como proveedor. Dudar de sí mismo, de su carrera, se sentía como una traición a todos aquellos sacrificios. La noche no traía respuestas, solo más preguntas. ¿Cómo podía ser el ejemplo que Camila necesitaba, enseñándole a no temer seguir sus pasiones, si él mismo se había conformado con un camino seguro, pero insatisfactorio? Bajo las sábanas, el insomnio se convirtió en su compañero. Esa búsqueda, ese anhelo de reconectar con el arte, lo llenaba de inquietud, una mezcla de miedo y esperanza. La impaciencia chocaba con la realidad. ¿Acaso ser un soñador era el camino a la ruina? Sin embargo, al pensar en las proyecciones que su hija pudiera tener, Miguel sintió que quizás el verdadero fracaso era no intentarlo. Al día siguiente, la mirada de Camila se quedó grabada en su mente. Las palabras de ella le dieron la valentía que necesitaba. Sin embargo, el camino a decidirse era espeso de dudas. Pensar en su empleador, en los colegas que le respetaban, en su esposa que esperaba un hombre firme y seguro. La idea de parecer un fracasado lo atormentaba. Renunciar a la estabilidad por una lucha incierta. La angustia le apretaba el pecho, como si dijera que su papel era ser un éxito y no un soñador. El eco del susurro de su hija seguía ahí, inquieto, como un fuego que lo instaba a ser valiente. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con el pensamiento enredado, Miguel buscó en Internet artistas en su ciudad. Las historias de ellos eran inspiradoras, pero a su vez una carga. El mismo arte que le había dado vida a su niñez ahora se transformaba en un peso que empujaba su pecho hacia abajo. La ansiedad y la emoción se entrelazaban mientras se imaginaba de nuevo frente a un lienzo, sintiendo la pintura fluir por sus dedos. No podía dejar de cuestionar si ese fuego interno alguna vez podría superarlo todo. En ese momento, el teléfono sonó. La pantalla mostraba una llamada y en sus manos temblorosas, Miguel se sintió atrapado entre dos mundos, preguntándose qué definiría su legado. ¿El abogado responsable o el artista que siempre fue? Miguel se sentó en la mesa de su cocina, una taza de café olvidada entre las manos, mirando por la ventana. El cielo era un gris opaco que reflejaba su estado interno. Mientras el vapor del café se disipaba, pensó en las decisiones que había tomado, en cómo había permitido que el tiempo le robara su pasión.
La llamada que había recibido era de su jefe, preguntando por un caso que necesitaba atención inmediata. En su mente, esa llamada era un recordatorio doloroso de la vida que llevaba, la que lo mantenía desde la rutina y el deber, lejos de la creatividad que anhelaba redescubrir. Se sintió impulsado a hacer una lista de pros y contras, casi como un niño que espera una respuesta clara de un maestro. Pros: estabilidad financiera, respeto profesional. Contras: insatisfacción, renuncia a mis sueños. Pero cada vez que miraba al papel, la balanza seguía equilibrada. El vacío que se sentía al no pintar era más fuerte que cualquier justificación lógica. Se dio cuenta de que necesitaba un cambio, pero hacía falta más que una simple decisión. Requería un plan, un compromiso con su nueva visión. A medida que la semana avanzaba, Miguel dedicó cada noche a revisar técnicas de pintura y a observar artistas en redes sociales. Encuentro tras encuentro, empezó a sentir una chispa de emoción. El día a día se tornó agónico en comparación con la euforia de sumergirse en colores y texturas. Sin embargo, el temor de su familia consumía parte de esa alegría. Imaginó su rostro la primera vez que le diría que quería dejar su trabajo. ¿Le entendería? Se sentó frente a su computadora, viendo videos de cómo otros artistas componían sus vidas alrededor de la creatividad. Ahí, en cada trazo y en cada consejo, descubrió que no estaba solo. Había un mundo que resonaba con su inquietud, personas que habían sobrevivido a la duda y habían renacido en la expresión. La idea de un cambio de vida empezaba a sonar menos aterradora. Tal vez el primer paso sería asistir a una clase de arte, un lugar donde podría redescubrir el placer de crear sin la carga de sus expectativas. El viernes llegó lleno de nervios. Con la decisión tomada, se inscribió para una clase local de pintura, sintiéndose como un niño en su primer día de escuela. Esa noche, cuando le contó a Camila sobre su decisión, sus ojos brillaron con la alegría de alguien que había ganado una batalla. «¡Así se hace, papá!», exclamó, como si su apoyo alivianara un peso enorme que había estado en su pecho. Su hijo le prestó sus colores y cada palabra de ánimo se convirtió en una inyección de valentía. Sin embargo, a medida que se acercaba el día de su primera clase, las inseguridades comenzaron a acecharlo nuevamente. ¿Y si no era lo suficientemente bueno? ¿Y si la realidad de ser un artista resultaba ser más desalentadora que gratificante? Esa voz interna y cínica resurgía como una sombra eterna. El día de la clase, mientras se preparaba, Miguel sintió la ansiedad recorrerle los brazos. Se detuvo frente al espejo y sonrió a su reflejo. La lucha estaba en él, pero también había un destello de determinación que lo mantenía en pie. Al llegar a la clase, la sala vibraba con la energía de otros asistentes, y el aroma a pinturas frescas se mezclaba con el aire. Allí, en medio de un grupo diverso de personas, encontró satisfacción en el momento en que las brochas comenzaron a danzar sobre el lienzo. Los primeros trazos fueron torpes, pero la emoción de crear lo invadía. Sin embargo, en medio de la libertad que sentía, una voz distante le susurró al oído: «¿Qué pasaría si fracasas aquí también?». Ese pensamiento lo sacudió, y en ese instante, Miguel entendió que la verdadera prueba empezaba apenas ahora. Para avanzar necesitaba confrontar no solo las expectativas externas, sino sus propios miedos. Y mientras su pincel seguía, dejó que la incertidumbre fluyera a través de él. Al final de la clase, se miró en el espejo del estudio y supo que no solo estaba creando arte, sino una nueva versión de sí mismo. Sin embargo, cuando volvió a casa, encontró una nota sobre la mesa. Era de su esposa. «Necesitamos hablar de tus decisiones». El corazón le dio un vuelco. El momento de la verdad estaba por llegar. Miguel caminó por el pasillo hacia el salón con el estómago revuelto. La nota en la mesa parecía un peso que le oprimía el pecho. Las palabras «necesitamos hablar» resonaban en su mente como un eco amenazante. Se sentó en el sofá, el nerviosismo acumulándose en su interior, mientras su esposa, Nora, entraba con una expresión que combinaba preocupación y curiosidad. Él quería ser directo, hablarle de sus sueños,
de la clase de pintura, del cambio que empezaba a tomar forma. Pero al mirarla, una ola de dudas le hizo titubear. Su mirada reflejaba más que incertidumbre. Brillaba con un deseo genuino de comprender. La conversación podía llevarlo hacia dos caminos: el de abrirse, arriesgando su estabilidad, o el de permanecer en las sombras de su vida habitual. «Miguel, he estado pensando», comenzó Nora, sentándose frente a él. Una parte de él se aceleró al escucharla. Su voz era suave, pero también cargada de una fuerza subyacente. «He visto cómo te has sumido en tu trabajo, cómo te alejas. A veces me pregunto si hay algo más que te gustaría hacer». Sujetando su respiración, Miguel sintió que se le caía el mundo. ¿Era posible que ella también viera su lucha? ¿Que realmente entendiera su anhelo por ser más? La incertidumbre le nubló la mente, pero la sinceridad en los ojos de Nora le ofreció un espacio para ser honesto. «Quiero hacer algo diferente, algo que me apasione. Fui a una clase de pintura», confesó finalmente, las palabras fluyendo de su boca con un peso que parecía liberador. «Hubo momentos en los que sentí que estaba en el lugar correcto, que este era mi camino». Nora lo miró intensamente, desgarrando sus dudas con su mirada. «¿Y qué te detiene?», le preguntó, pero su tono no fue acusador. Había un aire de apoyo. Miguel parecía estar ante la última línea divisoria, el lugar entre lo que era y lo que quería ser. «Temo no ser suficiente», admitió, su voz temblando con la vulnerabilidad que venía de su interior. «Y me preocupa cómo reaccionarías tú, cómo se vería eso para nuestras vidas». Nora respiró hondo. «Miguel, siempre he creído en ti. Si no decides ser quien realmente quieres ser, ¿qué ejemplo le darás a Camila?». Su respuesta lo golpeó como un rayo. La imagen de su hija, tan llena de alegría e inocencia, se entrelazó con sus temores. Nunca había considerado que su paso hacia el arte podría ser un legado, una oportunidad para inspirarla a seguir su pasión. A medida que conversaban, la conversación se convirtió en un viaje emocional. Miguel empezó a cavar en lo más profundo de sus ansiedades, cada inseguridad estallando en palabras que, por años, había guardado. Explicó cómo la rutina lo había atrapado en un ciclo insatisfactorio, cómo su amor por la pintura había sido un sentimiento sepultado. La conversación fluyó en un mar de emociones, y con cada palabra Miguel sentía que se liberaba de un yugo invisible. Nora lo escuchaba atentamente, asintiendo y conectando cada fragmento de sus pensamientos con validaciones y preguntas alentadoras. «Miguel, entiendo que cambiar es aterrador, pero si realmente te hace feliz, tenemos que encontrar una manera de hacerlo funcionar. No quiero que te mires al espejo y solo veas decepción», dijo finalmente, fortaleciendo la determinación que había empezado a brotar en él. Él sintió que, por primera vez en años, una chispa de esperanza comenzaba a arder. La conversación con su esposa no solo le proporcionó claridad sobre lo que deseaba, también le ofrecía el apoyo necesario para dar el salto. Sin embargo, sabía que el camino hacia la autoconfianza y la autenticidad no estaría exento de retos. Mientras los últimos destellos de la tarde se desvanecían, Miguel sintió que la balanza de su vida comenzaba a inclinarse hacia el arte, hacia la expresión. Pero aún quedaba una pregunta en el aire, como una sombra que no se podía ignorar. ¿Sería capaz de dejar atrás su miedo y tomar la decisión que cambiaría su vida? Mientras la velada se tornaba más oscura, un sentimiento de urgencia se apoderó de él. La próxima clase de pintura estaba a la vuelta de la esquina, y había hablado de sus anhelos, pero aún no veía el camino a seguir. Un nuevo desafío se perfilaba en el horizonte. Miguel necesitaba enfrentarse a su miedo más grande, no solo por él, sino por su familia. Y al recordarlo, se dio cuenta de que debía hablar con Camila y preguntarle lo que pensaba sobre todo esto. Pero, ¿cómo le diría que su propia búsqueda de autenticidad podría convertirse en un puente hacia el futuro que siempre habían soñado? La incertidumbre lo envolvía nuevamente. Miguel se quedó mirando por la ventana, el atardecer iluminando los contornos del mundo exterior. El juego de luces y sombras lo hipnotizó
mientras su mente se debatía en un tira y afloja entre el deseo y el miedo. Las palabras de Nora aún resonaban en su interior, y se dio cuenta de que necesitaba actuar, pero el pensamiento de acercarse a Camila lo llenaba de una inquietante mezcla de emoción y temor. La pequeña había estado tan entusiasta por un nuevo proyecto artístico en la escuela, y Miguel recordó cómo sus ojos brillaban al hablar de colores y formas. Esa chispa de creatividad pura le hizo cuestionar aún más su propia decisión. ¿Cómo podría privarle a ella de la imagen de un padre que persigue sus sueños? Con determinación, se dirigió al estudio donde solía pintar, un espacio que había estado abandonado por mucho tiempo. Las pinceladas abandonadas en la paleta de colores se asemejaban a los sueños que había dejado caer al olvido. Abrir la puerta de aquel lugar era como abrir un capítulo de su vida que había permanecido cerrado por años. Al entrar, el aroma de la pintura y del aguarrás lo recibió como un viejo amigo. Las paredes estaban manchadas con recuerdos, fragmentos de lo que una vez fue su pasión. Se sentó frente al caballete, sintiendo la vieja energía fluir a través de él. Las imágenes de paisajes, retratos y abstracciones lo rodeaban, y con cada trazo que intentaba recuperar, se asomaba la posibilidad de un nuevo comienzo. Sin embargo, la presión seguía ahí, un eco persistente. La imagen de Camila, pequeña y llena de vida, y su deseo de ser un ejemplo para ella, lo mantenía en un estado de reflexión. Se dio cuenta de que su mayor miedo no era el fracaso, sino el arrepentimiento. Decidido a tener la conversación que tanto le preocupaba, buscó a su hija antes de la cena. La encontró en su habitación, con sus colores y pinceles esparcidos por el suelo. «Camila, cariño, ¿puedo hablar contigo un momento?», dijo con un tono que buscaba suavizar la inminente tensión. «Claro, papá, estoy pintando algo muy importante», respondió, sin apartar la vista de su creación. Él se inclinó sobre su mesa de trabajo, observando las formas llenas de vida que emergían de su imaginación. «¿Qué tal si me cuentas de qué se trata?», sugirió, buscando conectarse con ese brillo artístico que también había sido suyo. «Es sobre un mundo donde todo es posible, donde la gente puede ser lo que sueña», explicó Camila, sus ojos iluminados por la ferviente esperanza. Sus palabras golpearon el corazón de Miguel, creando un eco reverberante en su conciencia. «¿Tú crees que la gente puede realmente alcanzar sus sueños?», preguntó Miguel, unsure how to navigate the conversation. «Sí, papá, creo que sí. Y si no puedes, deberías intentar de nuevo», afirmó, como si rezara una verdad que apenas comenzaba a entender. Cada palabra de Camila caló hondo, confrontando su jeta propia inseguridad de una manera que no había previsto. La pureza de su enfoque era indiscutible. Había una lección encarnada en su inocencia. «Mira, he estado pensando en mis sueños también. He querido pintar, y siento que debería hacerlo de verdad», se atrevió a confesar, sintiendo una mezcla de vulnerabilidad y liberación. Los ojos de Camila se abrieron como platos. «Eso sería increíble. Deberías hacerlo. Entonces podremos pintar juntos», respondió entusiasmada, haciendo que el corazón de Miguel se expandiera con un torrente de emociones. Viendo la alegría en su hija, Miguel sintió que, aunque fueran solo 5 minutos, había encontrado un nuevo camino. La conversación con Camila le había ofrecido una inesperada claridad y por primera vez una sensación palpable de urgencia. Pero al mismo tiempo, una pregunta sin respuesta se filtró en su mente. ¿Y si el momento llegaba y no estaba listo para dar el salto definitivo? Esa inquietante inquietud se transformó en el cuestionamiento último. ¿Qué pasaría si su hija se convirtiera en un reflejo de su propia falta de valentía? Mientras la tarde se sumía en el silencio de la noche, Miguel sabía que ya no podía volver a ocultar su deseo. La vida se presentaba ante él como un canvas en blanco, lleno de posibilidades, pero el tiempo se le escapaba. Algo en el aire lo impulsaba. Era el momento de tomar acción. Sin embargo, el peso de lo que vendría presionaba su pecho. ¿Qué pasos reales debería dar ahora? La próxima clase lo esperaba,
pero la presión por demostrar tanto a su familia como a sí mismo podía volverse desbordante. La elección de abrazar su pasión o perderse en el familiar estancamiento lo abría hacia un inquietante abismo. Finalmente, respiró hondo, comprendiendo que la decisión ya no estaba en el aire. Estaba a punto de descubrir si el arte podría ser el hilo que uniera su pasado, presente y futuro, y la verdadera pregunta resonaba ahora. ¿Sería capaz de cruzar el umbral del miedo? La clase estaba a solo unos días de distancia, pero antes, Miguel sabía que había algo que primero debía enfrentarse. Sus miedos se alzaban como sombras amenazadoras. El sonido de un reloj resonante rompió la quietud del estudio, marcando la cuenta atrás del tiempo que le quedaba hasta la clase que lo inquietaba. Había dado un paso hacia adelante, pero la incertidumbre aún pulsaba en su pecho como un tambor incansable. Miguel sabía que la decisión de retomar su pasión artística no era solo personal, sino que repercutiría en la vida de Camila. Su hija merecía un modelo que no temiera arriesgarse por un sueño. Mientras revisaba sus pinceles y lienzos, la imagen de Camila seguía atormentándolo. Esa chispa en sus ojos aún lo guiaba, un faro que lo empujaba hacia el cambio, pero también lo confrontaba con sus miedos más profundos. Se sentó de nuevo ante el caballete, dispuesto a dejar fluir su creatividad, pero la ansiedad lo mantenía cautivo. Era un ciclo de intento y fracaso que temía que se repitiera. Decidió comenzar un boceto simple, algo que no requiriera de un despliegue monumental de habilidades que solía evitar. Al dibujar líneas y formas, le costaba concentrarse. Pensó en lo que Camila había dicho. Si no puedes, deberías intentar de nuevo. Cada trazo era un intento de diálogo consigo mismo. Pero junto a la liberación de la creatividad, también surgían los ecos de su voz interior. ¿Y si no es suficiente? De pronto, recordó la última conversación que había mantenido con un viejo amigo, Juan, un artista que había luchado con sus propios demonios. A veces, Miguel, lo más difícil es empezar, pero ahí está la belleza de la creación. Cada obra es un reflejo de tu verdad, le había dicho. Sus palabras resonaron con un nuevo significado en ese momento. Quizás era momento de dejar atrás el pasado y abrirse a nuevas posibilidades, sin importar el resultado. Con un renovado enfoque, dejó a un lado sus inseguridades y decidió sumergirse de verdad en la experiencia, buscando la esencia de lo que quería expresar. La pintura se convirtió en un refugio, un lenguaje donde podía comunicar sus anhelos y miedos. Con cada color que aplicaba, se despojaba un poco más de las capas que había construido a lo largo de los años. La repetición de días grises, las rutinas estancadas, las decisiones del pasado. Cada nueva pincelada era un acto de valentía. Mientras sus manos se movían, sintió que los límites impuestos por el miedo comenzaban a desdibujarse. La visión de su obra empezó a tomar forma, y con ella surgió un sentido de propósito renovado. Se dio cuenta de que no se trataba solo de pintar para él, sino de dejar un legado para su hija, el valor de la autenticidad, la pasión por los sueños y la enseñanza de que, aunque tropecen, lo esencial es levantarse otra vez. La noche abrazó el estudio mientras terminaba de definir contornos y sombras en su lienzo, un reflejo de un mundo donde todo era posible, tal como lo había soñado Camila. Al concluir, miró su obra y se sintió transportado a un lugar donde el arrepentimiento ya no tenía cabida. Allí, entre colores vibrantes y composiciones evocativas, se dio cuenta de que lo que había considerado un reto monumental había resultado un primer paso hacia su verdadera identidad. No obstante, la serenidad de ese momento se vio interrumpida por un nuevo pensamiento, un diálogo interno que emergía del fondo de su incertidumbre. ¿Qué pasaría si su valentía se detuviera aquí? ¿Acaso tenía el coraje de mostrarle a su hija esta nueva versión de sí mismo? La idea de que esa revelación se atente una vez más presionaba sobre él. Miguel sabía que ya no podía ocultarse detrás de la inseguridad. Debería presentar su obra a la crítica, demostrarle a Camila el valor del riesgo. El reloj sonó de nuevo, pero esta vez no solo era un recordatorio del tiempo,
Era una llamada a la acción. ¿Estaría dispuesto a dar el siguiente paso y enfrentarse al mundo de la crítica artística? La clase no solo lo esperaba, estaba a punto de ser su plataforma de despegue. Pero antes de lanzarse al abismo de lo desconocido, Miguel necesitaba atreverse a preguntar algo a su hija que lo dejaría sin aliento. Camila, ¿qué te parecería si exhibo algunas de mis pinturas en la escuela junto a tus obras? La respuesta de su pequeña podría ser el empujón que necesitaba para enfrentar cualquier temor. ¿Qué diría su hija? La respiración de Miguel se entrecortó cuando escuchó el silencio que siguió a su pregunta. Los ojos de Camila, grandes y curiosos, exploraban su rostro en busca de respuestas. Era un momento de vulnerabilidad, el cruce entre el padre que había sido y el que anhelaba ser. En su mente, la respuesta de su hija era un eco de sus propios temores, una validación que podría significar el empujón hacia un cambio trascendental, o tal vez un rechazo que lo llevaría a su zona de confort una vez más. ¿Te gustaría, papá? El timbre de su voz era una mezcla natural de emoción y expectativa. Miguel sintió que los latidos en su pecho se aceleraban. Era más que una simple pregunta. Era un reflejo de cómo ella percibía su propia valentía. Esa forma de ver el mundo, con la mente abierta y sin miedo al juicio, era lo que él deseaba inculcarle. En ese momento crucial, comprendió que su enfoque no podía ser únicamente sobre la exhibición de su trabajo. Como un acto familiar, una conexión entre generaciones, revelaba más que solo su arte. Era una declaración de su transformación personal. Sí, quiero que veas lo que he hecho. Quiero que me digas qué piensas, dijo con firmeza, sintiendo cómo sus inseguridades empezaban a desvanecerse. La mirada de Camila iluminó la habitación. Me encantaría. Estoy segura de que te va a encantar a todos. Sus palabras eran un bálsamo, una cura para las viejas cicatrices que Miguel aún cargaba. Esa aceptación, esa fe ciega que ella tenía en él, encendió una chispa de motivación. Se dio cuenta de que el arte no solo era un vehículo para expresar su ser, también era un medio para consolidar su relación con su hija, un puente entre sus mundos. Esa noche, mientras los colores en su lienzo comenzaban a cobrar vida, se sintió obligado a explorar aún más su potencial. Si iba a exhibir esas obras, necesitaba trabajar en su técnica, profundizar en su concepción artística. Miguel hizo una lista de todas las habilidades que soñaba mejorar: el manejo del color, la composición, la técnica de las sombras. Tenía que salir de su zona de confort. Las semanas pasaron, llenas de largos días en su taller, sumergido en un proceso de aprendizaje autodidacta. Pasaba horas observando tutoriales en línea, experimentando y aplicando cada nuevo descubrimiento en su lienzo. Algunas noches, se sentaba frente a un espejo y practicaba cómo hablar sobre su obra, ensayando respuestas a posibles preguntas. La constructiva ansiedad de prepararse para lo que estaba por venir lo impulsaba a seguir adelante. Las críticas pasaban por su mente como un torbellino. ¿Estaría listo? ¿Era lo suficientemente bueno? Empezó a invitar a sus amigos más cercanos a su estudio. Cada vez que eran testigos de sus progresos, sentía cómo su confianza crecía. Después de cada interacción, recibía un aliento que lo acercaba a ser el artista que tanto admiraba en los demás. Sin embargo, la ansiedad no desaparecía por completo. Un día, mientras se preparaba para salir a una exposición en una galería local, se sintió abrumado. ¿Qué tal si todo sale mal? ¿Qué dirán de mí?, se cuestionó. Fue entonces cuando recordó una conversación improvisada con Camila sobre el miedo al fracaso, en la que ella le había compartido su propio deseo de ser una artista. «Papá, no importa lo que opinen, lo que importa es que te expongas, que seas valiente», le había dicho una tarde mientras pintaban juntas. Esa voz resonaba en su mente, recordándole que sus inseguridades debían ser vistas no como cadenas, sino como parte del viaje hacia la transformación. Mientras llegaba a la galería, Miguel sintió su corazón palpitando en sus oídos. Camila estaba a su lado, sonriendo, y murió por un momento. «Estoy aquí contigo», le dijo ella,
como si su apoyo pudiera aquietar sus pensamientos. Las luces brillantes de la galería reflejaban la ansiedad en su interior. La música suave apenas podía opacar el murmullo de su mente. Se dio cuenta de que lo que realmente estaba en juego era más que su arte. Era la oportunidad de mostrar a su hija que la valentía enfrenta todo lo que venga. Miguel se tomó un momento antes de entrar, inhalando profundamente y dejando salir un suspiro que parecía llevarse parte de sus temores. Se dio cuenta de que estaba a punto de dar un paso decisivo. La exhibición era mucho más que una oportunidad de mostrar su arte. Era una lección de vida, una confrontación con el miedo, no solo para él, sino también para Camila. Sus manos sudaban mientras se acercaban a la entrada. Su voz interna se reafirmaba. Hoy no solo muestro mi arte, muestro quién soy. Justo antes de cruzar la puerta, sintió cómo crecía su determinación. Pero en la inmensidad de esa galería, un nuevo pensamiento cruzó su mente. ¿Qué pasará si alguien se burla de mí? Se giró hacia Camila, pero antes de formular la pregunta, ella le sonrió, confiando en que todo iría bien. ¿Acaso había llegado el momento de enfrentar de verdad sus miedos y liberarse de sus antiguas cadenas? Miguel respiró profundamente antes de cruzar el umbral. Fue como si cada fibra de su ser estuviera en tensión, anticipando el impacto de sus decisiones. Al entrar, el espacio vibraba con la energía de las conversaciones, risas y murmullos de los asistentes. Cada paso que daba hacia adelante era como adentrarse en un océano de dudas y posibilidades. Se sintió observado, pero no de una manera amenazante. Era como si las miradas de los demás invadieran su espacio personal, llenándolo de un deseo febril de ser visto de verdad. No solo como el hombre que había sido, sino como el artista que estaba emergiendo. Al acercarse a su obra, los recuerdos del intenso trabajo y la vulnerabilidad enfrentada lo acompañaron como sombras. Esa lucha interna entre el miedo y la pasión latía en su pecho. Los primeros visitantes a su pintura comenzaron a aproximarse. Los murmullos se intensificaron. Miguel sintió una mezcla de incomodidad y curiosidad. ¿Les gustará? Se detuvo frente a un lienzo que había titulado Renacer. El juego de luces y sombras que había trabajado con tanto empeño parecía girar a su alrededor, resonando con una energía que solo él podía entender. Las emociones que había transferido al lienzo ahora surcaban el aire, y si bien temía la opinión de los demás, la certeza de su expresión lo mantenía en pie. Cada comentario que escuchaba de los desconocidos le hacía cuestionar su propio juicio. «Es conmovedor», decía una mujer de cabello corto, mientras su amigo asentía entusiastamente. La declaración lo paralizó. ¿Conmovedor? Llevaba semanas interrogándose sobre su talento, y aunque las palabras caían suaves como seda, se preguntaba si eran sinceras o simplemente un esfuerzo por ser amables. De repente, un hombre de mediana edad, con un acento marcado, se acercó. «Interesante manejo del color, pero siento que la composición podría ser más impactante», sugirió con sinceridad. Miguel sintió un frío helado atravesar su columna. «¿Y si nunca llego a ser suficientemente bueno?», pensó. Ante la crítica, su mente se convertía en un laberinto de inseguridades. Sin embargo, en lugar de hundirse, recordó lo que Camila había dicho. Con un esfuerzo consciente, decidió abordar el comentario como un componente esencial de su evolución. «Gracias. Estoy trabajando en mis habilidades, siempre buscando mejorar», respondió con más firmeza de la que sentía. La resonancia de su voz lo sorprendió. La honestidad de su respuesta le proporcionó un pequeño empujón. Comenzaba a comprender que cada crítica era una herramienta, no una destrucción. Con cada interacción, el arte se volvía un reflejo de su proceso de crecimiento, no solo como artista, sino como persona. Siguió conversando con los asistentes, absorbiendo cada palabra, cada reacción, y en el fondo de su mente, el eco de su hija afirmaba sin cesar: «Sé valiente». La noche avanzaba, y poco a poco se sintió dueño de la atmósfera. Las sonrisas empezaron a fluir, y los compañeros de su círculo empezaron a aplaudir sus obras. Chat de más de una historia, los comentarios se fueron desdibujando,
y por algún motivo, sintió una conexión con cada persona que se detenía. No estás solo en este viaje, reflexionó, sintiendo que las inseguridades se disolvían. Pero al final de la noche, tras un cúmulo de buenos deseos, una figura desconocida apareció al borde de su visión. Era un crítico de arte local, reconocido por su ojo sagaz, y se aproximó con la seriedad en su rostro que hizo que Miguel contuviera la respiración. «Quiero hablar con usted. Creo que ha encontrado algo verdadero en su trabajo, pero necesita pulir su enfoque. Hay potencial ahí», dijo. Ese puñado de palabras contenía la carga de nuevas expectativas y retos. ¿Será esta la oportunidad que esperé? ¿Acaso me enfrenta a algo más grande de lo que soñé?, pensó, mientras su mente se agolpaba con ideas y miedos, y una pequeña parte de él deseaba huir a la seguridad de su hogar. Sin embargo, esta vez se mantuvo firme. No se trataba solo de su arte, era un espejo de su evolución personal. Se dio cuenta de que cada encuentro, cada crítica era parte de un proceso mayor. La exhibición lo había transformado. Había encontrado su voz, pero la pregunta persistía. ¿Estaba listo para el siguiente nivel? ¿Ese que podría llevarlo a los extremos de su propia valentía? La expectación pesaba en el aire mientras abordaba la conversación con el crítico. Este era el momento que podría definir su futuro. Lo que antes parecía un miedo apabullante, ahora se convertía en una oportunidad valiosa. ¿Acaso estaba preparado para no solo enfrentar el juicio, sino abrazar su verdadero potencial artístico? Mientras la conversación iniciaba, sintió un atisbo de una certeza inquebrantable. Todo estaba por comenzar. ¿Sería capaz de aprovechar esta oportunidad que podía cambiarlo todo? La seriedad del crítico envolvía la escena en una atmósfera densa. Miguel sintió que cada latido de su corazón reverberaba con el eco de la duda. Aquel encuentro desnudaba sus inseguridades y anhelos más profundos. La idea de que su trabajo pudiera ser valorado por alguien con experiencia generaba en él una mezcla de expectativa y temor. Nunca había estado tan cerca de recibir una crítica que realmente podría definir su trayectoria. ¿Sabes? Tu integración de colores es notable, pero es la narrativa que te falta. Necesitas profundizar en las historias detrás de tus piezas, continuó el crítico, observando de cerca su reacción. Miguel pestañeó. Absorbía esas palabras como si tuvieran el poder de moldear su camino. Lo que antes había considerado un simple escape creativo, ahora era una invitación a explorar la profundidad de su ser. ¿Historias?, musitó para sí mismo. El crítico, notando su confusión, continuó. Cada pintura es un reflejo de tu alma. Piensa en lo que realmente deseas transmitir. La profundidad de tus emociones puede ser la clave que falta. Con cada frase, la luz se encendía en la mente de Miguel. Por años había pintado por instinto, dejándose llevar por emociones efímeras, pero nunca había considerado el trasfondo de esas sensaciones. Era un descubrimiento. Era como si un nuevo mundo se abriera ante él, lleno de matices y narrativas que aún no había explorado. Pasaron los minutos, pero para Miguel cada segundo se convertía en un universo de reflexión. Recordó lo que había sentido al pintar Renacer, la angustia y la esperanza entrelazadas. Ahí había una historia que podía ser contada en cada pincelada. ¿Por qué no había pensado en ello antes? La conexión con sus propias emociones no era solo el contexto de su obra, era el camino que había de seguir para abrazar su identidad artística genuina. Mientras el crítico hablaba, Miguel se sumergía en su propio paisaje interno, visualizando su próxima obra, la historia de su vida, sus luchas personales y la influencia de su hija, más presente que nunca, emergían como fuentes de inspiración. Entonces, ¿cuál es tu historia?, preguntó el crítico, rompiendo la burbuja de su introspección. ¿Qué es lo que realmente quieres que otros sientan al ver tu arte? La pregunta resonó con fuerza. En ese instante, Miguel comprendió que no podía seguir pintando en la superficie. Necesitaba descubrir y contar la esencia de su ser a través de su trabajo. Se despidió del crítico, pero no sin antes intercambiar datos de contacto. La oportunidad estaba sembrada.
un vínculo directo hacia una nueva fase de su vida artística. Miguel partió pensando en cómo podría integrar su historia personal con la de su obra. La voz de su hija resonaba en su mente, instándolo a ser valiente, a explorar sin miedo. Sin embargo, el camino que se dibujaba ante él no era sencillo. La idea de abrirse completamente, de desprenderse de sus mecanismos de defensa y mostrar su vulnerabilidad al mundo, lo llenaba de aprensión. ¿Estaba preparado para correr el riesgo de ser juzgado a un nivel más profundo? Ya en su hogar, rodeado de sus lienzos, Miguel se sentó frente a un nuevo lienzo en blanco. Decidió que debía empezar a plasmar su historia. La incertidumbre del primer trazo lo envolvió, pero la emoción del descubrimiento lo motivó. No podía permitir que el miedo paralizara su crecimiento. Estaba claro, cada pincelada debía ser un grito de autenticidad, un susurro de lo que había en su interior. Así, mientras las primeras líneas comenzaban a tomar forma, una nueva pregunta surgió. ¿Qué historias podría contar que aún permanecían ocultas en los rincones de su alma? Los recuerdos de su infancia, su relación con su padre, la lucha por aceptar su identidad y el amor incondicional hacia su hija empezaron a tomar vida en su mente. Todo estaba entrelazado en un viaje que apenas comenzaba. Al día siguiente, decidió que esta búsqueda no sería solo una actividad solitaria. Compartiría su proceso, quizás con un grupo de artistas, un taller. Esa idea le daba vértigo, a la vez que lo emocionaba. El momento de la revelación estaba casi sobre él, y debía prepararse no solo para recibir críticas, sino también para dar a otros el regalo de su experiencia. La tensión aumentaba mientras reflexionaba sobre su próximo paso. Tenía que liberarse de ataduras y mostrar su verdad. ¿Las historias contadas desde el corazón no son también un arte en sí mismas?, se preguntó. Tomaría el riesgo. Pero la pregunta persistente aún lo acechaba. ¿Qué tan profundo estaba dispuesto a ir para ser verdaderamente él mismo? ¿Qué secretos de su alma debían salir a la luz? Mientras su mano danzaba sobre el lienzo, una sombra de duda permanecía en el aire. Miguel despertó con la determinación de que esa jornada marcaría un antes y un después en su trayectoria. Se sintió impulsado a explorar aquellas historias olvidadas que latían en su interior. Las palabras del crítico resonaban en su mente. Cada obra debía cargar con la esencia de su ser. Así que, mientras se preparaba para dar ese primer paso hacia lo desconocido, su hija, Laura, de solo 10 años, entró por la puerta de su estudio. Con su cabello al viento y una sonrisa que iluminaba toda la habitación, se acercó a su padre. «Mamá me dijo que estás trabajando en algo especial», dijo Laura con curiosidad. Miguel no pudo evitar sentir que esa pequeña era el ancla que necesitaba para enfrentar sus inseguridades. Era ella, después de todo, quien lo había recordado la importancia de compartir sus vivencias con el mundo. «Sí, estoy tratando de contar una historia con mis pinturas», explicó Miguel. A pesar de que la idea le resultaba ajena, las ganas de posponerla se desvanecieron. Decidió invitarla a ser parte de su proceso creativo, un pequeño taller improvisado entre padre e hija. Sin embargo, la respuesta de Laura lo tomó por sorpresa. Mirándolo con esos ojos brillantes y llenos de vida, dijo: «Papá, ¿puedo contarte una historia? Se me ocurrió anoche antes de dormir. Es sobre un héroe que no tiene miedo de enfrentarse a sus miedos». La vulnerabilidad de la niña tocó profundamente a Miguel, quien estaba a punto de valorar la conexión emocional que se estaba formando entre ellos. «Claro, cuéntame», dijo con un tono de genuino interés. Laura comenzó a relatar la historia de un pequeño pintor que se enfrentaba a un monstruo que se alimentaba de sus inseguridades. Con cada palabra, Miguel se sentía más y más identificado. La forma en que su hija transformaba el miedo en valentía le hizo ver que su propio proceso creativo necesitaba ese mismo coraje, esa esencia pura que solo una mente joven podía expresar. «Papá, creo que el héroe debe demostrar su valentía pintando su verdadero yo, incluso si tiene miedo», concluyó Laura. Ese simple mensaje resonó en él como un eco poderoso. En un instante, comprendió que la vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino una fuente de fuerza inagotable. Esa noche,
Mientras la luz del sol se ocultaba y la habitación se llenaba de sombras, Miguel tomó sus pinceles y se sentó con su lienzo. Tenía una idea clara en mente. Cada trazo debía ser un relato de su propia lucha con el miedo, con su historia que aún debía descubrir y contar. Era obvio que debía dejar salir no solo su voz artística, sino también el corazón de su hija, que de alguna manera había llegado hasta él. La noche avanzó, y Miguel se dedicó por completo a plasmar la esencia de su nueva comprensión, inspirada por las palabras de Laura. Trabajó incansablemente, mezclando colores y formas hasta que un paisaje de emociones comenzó a cobrar vida ante sus ojos. Sin embargo, mientras sus manos se movían con más libertad, el peso de la autoexigencia volvió a asomarse, amenazando con sofocar su impulso creativo. Miguel se detuvo y respiró hondo, cuestionándose. ¿Realmente estoy transmitiendo lo que siento o solo estoy buscando la aprobación ajena? Esa pregunta lo golpeó con fuerza, recordándole que había tomado un compromiso consigo mismo. Entonces, entendió que compartir su historia con otros significaba aceptar la posibilidad de ser vulnerable y enfrentar su verdad sin temor al juicio. Sabía que su camino apenas comenzaba, pero el miedo a no ser suficiente ya no podía paralizarlo. Con cada pincelada, la figura en el lienzo se fue transformando en el retrato de un niño pequeño, uno que ocultaba sus inseguridades, pero que era capaz de enfrentarlas. En ese proceso, Miguel se dio cuenta de que también era el héroe de su propia historia. Mientras la primera luz del amanecer comenzaba a filtrarse por la ventana, una inquietante pregunta lo asaltó. ¿Qué pasaría si su nueva obra, tan profundamente personal, atrajera no solo la admiración, sino también críticas feroces? Una sensación de ansiedad creció en su pecho. Miguel sabía que tenía que estar preparado para lo que vendría, pero al mismo tiempo se preguntó, ¿podría su hija ser su mayor fuente de fuerza en este nuevo capítulo? La próxima etapa de su viaje estaba a punto de comenzar, y el susurro de Laura resonaba en su mente. Había llegado el momento de ser su propio héroe, pero ¿podría soportar la presión de compartir su historia con el mundo sin desmoronarse en el intento? Miguel se despertó con la determinación de dar un giro a su vida. Después de las reveladoras conversaciones que había tenido con su hija Camila y su esposa Nora, sabía que había llegado el momento de tomar decisiones valientes y firmes que cambiarían el rumbo de su existencia. Durante los días siguientes, se sumergió en su arte con una renovada pasión. Cada trazo en el lienzo se convirtió en un espejo de su crecimiento personal. Las historias que latían en su interior comenzaron a fluir libremente, simbolizando no solo sus luchas, sino también sus triunfos. La figura del niño pintor que había dejado atrás sus miedos empezó a cobrar vida, reflejando un profundo anhelo de autorrealización. Miguel se dio cuenta de que la vulnerabilidad que había temido por tanto tiempo se transformó en su mayor fortaleza. Entendió que su viaje no solo se trataba de enfrentarse a las críticas externas, sino de aceptarse a sí mismo en su totalidad, en su arte y en su vida. Quería que Camila viera no solo un padre que seguía clausuras, sino un ejemplo de autenticidad que nunca dejaría de buscar sus sueños. Llegó el día de su segunda exhibición. Mientras se preparaba en el pequeño estudio que había acondicionado, sintió una mezcla de nervios y emoción. Al mirar en el espejo, vio reflejado a un hombre diferente, uno que había encontrado su voz y que estaba listo para compartirla con el mundo. Había aprendido a enfrentar el miedo, no como un enemigo, sino como un compañero que podía transformarse en una poderosa fuente de inspiración. Cuando llegó a la galería, el ambiente estaba lleno de energía, de miradas curiosas que esperaban ser sorprendidas. Camila, a su lado, le sonrió con ese brillo que siempre lo motivaba. Miguel tomó una profunda respiración y se dirigió a la multitud. Sin importar las inquietudes que pulsaban en su pecho, sabía que iba a hablar desde el corazón. Gracias a todos por venir, comenzó. Hoy no solo estoy aquí para mostrar arte, estoy aquí para compartir una parte de mí. Al pronunciar esas palabras, sintió un alivio palpable, como si un peso se levantara de sus hombros.
La voz interna que antes le decía que no era suficiente, ahora estaba callada por su determinación. Mientras iba desglosando la historia detrás de cada obra, pudo ver las reacciones de los asistentes. La complicidad creció en el aire y los murmullos de aprobación comenzaron a resonar. Al hablar de su proceso creativo, mencionó cómo cada pintura representaba una batalla contra sus miedos, un camino hacia la aceptación. Cada trazo no solo contenía su esencia, sino que estaba matizada por el amor y la esperanza que su hija le había inspirado. Finalmente llegó el turno de Camila. La pequeña se acercó a su padre, radiante con emoción. «Quiero compartir algo también», dijo, tomando el micrófono. El corazón de Miguel se llenó de orgullo mientras la escuchaba. La valentía de su hija, su simpleza al expresar cuánto significaba para ella ver a su papá perseguir sus sueños, resonó en cada oído de la sala. «Hoy he aprendido que necesitamos ser valientes para seguir nuestros sueños, como lo hace él. Nunca debemos permitir que el miedo nos detenga», concluyó Camila. La multitud estalló en aplausos. El reconocimiento que sintió en ese instante era algo que jamás había experimentado. La mezcla de orgullo por su hija y la aceptación de su propio viaje como artista lo colmó de satisfacción. Había conquistado sus miedos al dejarse ver, al abrirse. Miguel supo que no solo había compartido su arte, había compartido su corazón. Al final de la noche, con el eco de las risas y el aliento del apoyo a su alrededor, Miguel se sintió completo. Había tomado el riesgo de ser él mismo, y esa autenticidad había resonado con otros. Al abrazar a Camila, confirmó que el legado de valentía y autenticidad que siempre había querido dejar no solo se manifestaría en sus obras, sino en la relación especial que cultivaba con su hija. «Dijiste que creías en mí, Camila», le susurró. «Y yo creo que eres un gran artista, papá», respondió ella, sus ojos llenos de admiración. Miguel sonrió, sintiendo la profunda satisfacción de un logro verdadero. Había cruzado un umbral que lo llevó a redescubrirse, a crear desde su verdad. Y lo que comenzó como un susurro de una niña se había convertido en un grito de valentía resplandeciente. Así su historia concluyó, no como un final, sino como un nuevo comienzo, lleno de color y oportunidades. Y en ese momento, supo que no solo había alcanzado un objetivo profesional, sino un crecimiento personal que marcaría positivamente el futuro de su familia. Recuerda, siempre hay espacio para soñar, para reinventarse. Tu momento de transformación puede estar a solo un paso. Necesitan suscribirse ahora para mantenerse al día con nuestras historias emocionales. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegúrense de comentar con sus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.